Y es la tapa de los diarios del mundo, lo anticipábamos ayer, la muerte de Yahya Sinwar, el máximo jefe del grupo terrorista Hamás, el máximo responsable de la masacre del 7 de octubre. Ayer estuvimos hablando largo y detalladamente acerca de la vida de este personaje, probablemente uno de los más sanguinarios terroristas que ha conocido la historia de Oriente Medio. Ahora, ¿cómo fue la operación que permitió matar al hombre más buscado por Israel desde el 7 de octubre de 2023? Vamos a meternos justamente en un detalle de lo que ocurrió, que permitió justamente su muerte y la confirmación de la muerte, y sobre todo después de cómo continúa esto, qué impacto va a tener esto en el curso de esta guerra de 7 frentes que está enfrentando Israel en este momento. Quiero que nos ubiquemos geográficamente primero, en dónde se produjo el hecho, dónde se produjo la muerte de Sinwar. Quiero que veamos primero por un momento el mapa chiquito que nos va a mostrar desde lejos que estamos en la Franja de Gaza. Y dentro de la Franja de Gaza, en el sur de la Franja de Gaza, en Rafiah o Rafa. Esto es, que ves allí, es Egipto. Acá tenés el sur de la Franja de Gaza en todo lo que es la zona de Rafiah. Y acá tenés, por supuesto, Israel. Este incidente se produce en un barrio dentro de Rafiah que es Tal al-Sultán, uno de los últimos lugares donde quedaba algún rastro de terroristas de Hamás. Importante esto, yo no sé si recordarás, pero todo el mundo occidental, Estados Unidos, Kamala Harris, Joe Biden, Macron en Francia, le decían a Israel: no entren a Rafiah, no entren a Rafiah porque van a causar un desastre humanitario. Si Israel no ingresaba a Rafiah, bueno, probablemente nunca podría haber sido abatido el máximo responsable del horror del 7 de octubre. Había que entrar a Rafiah porque allí estaban resguardándose los terroristas. Ya hoy no hay dudas de eso. Pero, ¿en qué condiciones estaba Sinwar? ¿Cómo fue la operación? Vamos a ir paso a paso reconstruyendo esto. La unidad 828 de la brigada Bislamaj patrullaba justamente esta zona de Tal al-Sultán, en Rafiah, que veíamos recién. Era un patrullaje. Ya había sido despejado de la estructura de Hamás. Pero quedan en todos los lugares de Gaza focos, células, grupitos. Esta unidad 828 identifica de repente en una calle a 3 terroristas. Los ve y comienza un tiroteo. Al cabo de ese tiroteo, los terroristas que habían sido alcanzados, según habían podido identificar los soldados israelíes, al menos algunos de ellos por las balas, tratan de refugiarse en un edificio que estaba abandonado en ese punto que antes veíamos en el mapa. ¿Qué hace entonces la unidad 828 de Israel? Para tratar de verificar si los terroristas quedaban vivos, cuántos eran, en qué estado estaban, envía un dron a este edificio. Y esto es lo que capta el dron. Ingresa por la primera planta e identifica que había una persona en un sillón. Una persona que se la veía ya herida, tenía un brazo sobre todo ya afectado por las balas, se la veía debilitada, pero aún con vida. Claro, tenía el rostro cubierto, no sé si te das cuenta. El kufiyeh, que es el pañuelo palestino, le cubría el rostro. Hoy sabemos que esa persona era Yahya Sinwar. Pero en ese momento, por supuesto, Israel y los soldados israelíes no tenían forma de saberlo. Fíjate que lo que termina haciendo Sinwar es agarrar un palo que tenía y tirarlo contra el dron, en un intento de sacarse de encima el dron. ¿Qué es lo que hace entonces ese grupo, ese batallón de soldados, al ver que efectivamente todavía había un terrorista con vida? Bueno, vamos a continuar con el paso a paso. Uno de los tanques que formaba parte de la brigada dispara contra este edificio y provoca su derrumbe. Vamos a ver el momento en el que se produce este disparo. Mirá. Ahí está identificado el tanque ya había mandado el dron comprobaba que había una persona y el tanque dispara
directamente contra ese primer piso en el cual había sido identificado un terrorista. No sabíamos quién era, un terrorista. ¿Qué pasó después de ese disparo del tanque que provoca un derrumbe parcial? Tardan un día los soldados israelíes en ingresar al edificio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que había minas antipersonales y trampas por todos lados, parte de la estrategia de Hamás para dificultar la operatividad de los soldados israelíes que tratan de patrullar distintas zonas de Gaza. Pero al día siguiente, una vez que logran encontrar la forma de ingresar sin correr riesgos, los soldados ingresan al edificio. Se acercan a los cuerpos de los 3 terroristas y se encuentran con esta imagen que recorre el mundo, la imagen que mostrábamos ayer. El terrorista que estaba en ese primer piso sentado sobre un sillón se parecía mucho a Yahya Sinwar, al jefe de Hamás. En ese momento se empiezan a tomar medidas, se toman las fotos, se empiezan a analizar las imágenes y después se tomaría parte de los restos de Sinwar para ser analizados por ADN y terminar confirmando justamente que era él quien había muerto en esta operación. Y fíjate las pertenencias que tenía Sinwar y los otros colaboradores. Vas a ver un pasaporte, vas a ver por supuesto armas, acá fíjate hay un carnet de pertenencia a Hamás. Esto es muy interesante, una persona que incluso figura como miembro de la UNRWA, el carnet de un miembro de la UNRWA. La UNRWA salió a decir que es la Agencia para los Refugiados Palestinos en Gaza. Se le decir, bueno, no, en realidad esta persona está en Egipto, no es la persona que efectivamente apareció muerta allí. Pero raro, siempre aparece esta vinculación entre la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU y Hamás. Tan difícil es de poder disimular esta asociación más allá de los intentos que hace la UNRWA. Esto es, insisto, lo que se encontró. Desde aquí en adelante, obviamente, un Hamás que queda golpeado. ¿Cómo sigue esto? Bueno, vamos a ir un poco a las hipótesis que nos permitan entender por qué estaba allí Sinwar. Porque Israel sabía que estaba en la zona de reafiaje, por eso había patrullajes, pero la hipótesis era que estaba en un túnel. Bueno, lo que se cree hoy es que estaba en el túnel, también en esa ciudad de Rafah, donde fueron encontrados el 31 de agosto los 6 rehenes que habían sido ejecutados 48 horas antes de que llegaran las tropas israelíes. Se acordarán, esos 6 rehenes que habían sido secuestrados y que habían sido ejecutados. Bueno, todo indica que Sinwar estaba utilizando como escudo a esos rehenes, que Sinwar se dio cuenta de que las tropas israelíes estaban muy cerquita de llegar al túnel donde estaba él con esos rehenes y que no había posibilidad fáctica de hacer una fuga llevándose a esos rehenes, y que entonces decidieron ejecutarlos y ponerlo a él ya sin la posibilidad de escudarse en los rehenes. Y lo que se cree entonces es que había salido ese día de uno de los túneles a buscar provisiones, quizás para ingresar después a otro túnel, preparándose para otra larga estadía. Nunca llegó a volver al túnel porque lo encontraron los soldados israelíes y lo mataron. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ayer habló el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. lo escuchamos. ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבהלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה.
Bueno, esto es Netanyahu tendiéndole la mano a Hamás, diciéndole claramente a lo que queda de Hamás, porque ya fue eliminado Sinwar, había sido eliminado en Tejaní, había sido eliminado Mohammed Deif, prácticamente todos los comandantes ya han sido eliminados. Y el mensaje es, para los que quedan con vida, dejen las armas, liberen a los rehenes y les prometo que no vamos a ir a buscarlos, los vamos a dejar. Pero liberen a los rehenes, es una oportunidad de poner fin a esto. Si les interesa, aunque sea un poquito, la vida de los palestinos y quieren evitar que mueran palestinos en los ataques que hace Israel para seguir desbaratando lo que queda de Hamás, entréguense, ya está, perdieron. Eso es lo que está tratando de hacer, por ejemplo, Joe Biden en un intento desesperado por ver si se puede ahora forzar un acuerdo que antes venía trabado, principalmente por la intransigencia de este señor, de Yahya Sinwar. Bueno, habló Khaled al-Hayyi, que es uno de los principales jefes que queda hoy de la organización terrorista Hamás. Habló hace un ratito, confirmó la muerte de Sinwar. Lamentablemente no hay ninguna señal de que esa muerte, por ahora, haga cambiar de opinión a lo que queda de la jefatura de esta organización. Escuchémoslo. إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال وإننا ماضون في نهج حماس وإننا نؤكد أن هذه الدماء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا لمزيد من الصمود والثبات وإن حركة حماس ماضية على عهد القادة المؤسسين والشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس بإذن الله وسوف تتحول لعنة على المحتلين الغزاة الطارئين على هذه الأرض. إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم. Khalil al-Hayya, uno de los principales jefes que quedan del grupo Hamás, por supuesto, lo ves por cómo está vestido, por las circunstancias, no está en Gaza, por supuesto. Esto es lo que puede quizás abrir una ventana de oportunidad. Que a partir de la muerte de Sinwar, que estaba en Gaza, que era el que manejaba a Hamás en Gaza, que haya cierta desbandada entre los terroristas que quedan en Gaza y que haya entonces una desconexión entre los jefes de Hamás que continúan, por ejemplo, en Qatar, alojados y muy cómodos en los hoteles cataríes, y los terroristas que quedan en el territorio en Gaza, que son los que mantienen a los rehenes. Y que eso permita que quizás algunos decidan rendirse y entonces sí haya una ventana de oportunidad para continuar, por supuesto, para justamente terminar con la guerra y que sean liberados los rehenes. Si nos guiáramos exclusivamente por el testimonio de los jefes que quedan, ese escenario lamentablemente parece poco probable. Ahora, ¿qué pasa con el otro frente? ¿Cómo queda Hezbollah a partir de la muerte de Sinwar? ¿Puede haber ahí una oportunidad para una desescalada? Lamentablemente, lejos de eso, Hezbollah difunde un comunicado que es el siguiente, lo vemos en árabe, te cuento lo esencial de este comunicado, que tiene, como ves ahí, el logo de Hezbollah. Esencialmente lo que dice Hezbollah es que la guerra, lejos de estar llegando a un punto muerto o a un punto de desescalada, va hacia una nueva etapa, una etapa en la cual va a escalar Hezbollah sus ataques contra Israel y su objetivo de golpear lo más posible a los israelíes. Una decisión que muestra lo que son tanto Hezbollah como Hamás, organizaciones terroristas a quienes no les preocupa en lo más mínimo que muera hasta el último de los ciudadanos de su pueblo, sean palestinos, sean libaneses. Si es por ellos,
hasta el último serán sacrificados con tal de cumplir con sus objetivos de mantenerse como organizaciones que desafían al Estado de Israel y que pueden eventualmente matar a algún israelí, que es lo único que les importa. Si nos guiamos entonces por estas organizaciones, lamentablemente la guerra continuará e Israel tendrá que hacer incluso más de lo que hizo hasta ahora para poder vencer definitivamente a sus enemigos.